Bueno, y para hablar de este inicio de esta cuarta ronda de negociaciones, esto que algunos especialistas dicen puede ser decisiva esta ronda en Washington, saludamos al doctor Gerardo Esquivel, economista por la Universidad de Harvard y profesor investigador del Colegio de México. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo a todo tu auditorio y un saludo a tus compañeros. Con el gusto de saludarlo, doctor. ¿Cómo llegamos a esta cuarta ronda, la penúltima de esta renegociación del TLC? Pues será, como se planteó en la nota, una ronda decisiva, una ronda crucial en la cual se estarán planteando algunos de los temas quizá más difíciles de los que está planteando sobre todo el gobierno norteamericano, y que son los que han dado lugar a esta serie de declaraciones, tanto de parte del gobierno de Estados Unidos como del gobierno mexicano, de que no podemos descartar la posibilidad de que el TLCAN termine, que Trump ha continuado con sus amenazas de salirse del TLCAN, y ayer y días previos escuchamos también a ministros mexicanos, a secretarios de Estado mexicanos, hablar de las implicaciones que podría tener salirse, y que no es un escenario improbable. Y creo que eso es así porque en esta ronda estarán planteados los temas quizá más espinosos, más difíciles, los que quizá México consideraría inaceptables, y creo que en ese sentido será una ronda muy importante y hay que estar muy pendientes al respecto. Ahora, hemos oído, como usted dice, este discurso ya del gobierno mexicano también, de los negociadores, de Ildefonso Guajardo, de Luis Videgaray, del propio presidente Peña Nieto, diciendo, pues hay que hacernos a la idea de que esto puede cambiar. Pero yo le pregunto, doctor, ¿ya está preparado México en este momento para romper el TLC, o para que si se rompe levantarse de la mesa? Yo creo, en primer lugar, que quizá México no se levante de la mesa, es decir, quizá estratégicamente no sería lo ideal, aun cuando se plantearan cosas muy difíciles de aceptar. México podría tratar de prolongar la discusión, hacer que sea Estados Unidos quien en todo caso que rompa, porque Estados Unidos el gobierno de Trump tiene un problema, que es que aún si decide salirse, no es obvio que contará con el apoyo del Congreso norteamericano. Claro. Entonces, a eso quizás sea un poco la estrategia del gobierno mexicano de promover o buscar que en todo caso esa sea la salida. Pero el gobierno mexicano creo que no se debería levantar de la mesa, porque sería pues simplemente darle al presidente Donald Trump lo que había estado buscando, que es un pretexto, argumentos argumentos para justificar su posición. Ahora, sí me parece que el gobierno mexicano no necesariamente está preparado para una eventual salida del TLC. Creo que el gobierno mexicano planteó una estrategia basada fundamentalmente en un diagnóstico equivocado de la situación. Planteó la idea de que la renegociación sería una cuestión más bien técnica, donde estaríamos discutiendo la modernización del TLC y la inclusión de nuevos temas, etcétera. Pero nunca pensó en que esto es un tema no solo técnico, sino eminentemente político, y así lo planteó Trump desde su campaña, y en ese sentido nunca consideró, me parece, la posibilidad real de que estuviéramos en esta circunstancia en la que el TLCAN estuviese a punto de... Perdón, doctor, se metió por ahí un sonido raro. Para ponerlo en términos, y perdóname que use este lenguaje tan coloquial, pero por lo que nos dice usted es, como en las parejas, pues si vamos a terminar, me terminas tú para que tú te lleves, ahora sí que seas el que rompe el asunto. Y por otro lado está este tema del Congreso de Estados Unidos, que también tendría que opinar, y también hay empresas importantes en los Estados Unidos que amenazan con ir a la corte si Donald Trump rompiera el TLC. Sí, ese es justamente el punto, es decir, aquí hay una cuestión estratégica, que uno, cómo actúan los países, en este caso yo creo que para México Perdón, doctor, estamos teniendo un problema se están oprimiendo algunas teclas en la llamada y lo dejamos de escuchar por momentos. Vamos a tratar de restablecer bien la comunicación. ¿Tú tenés un tema, Selene? Sí, ayer Luis Videgaray sí al final casi ya del discurso decía que si era necesario, yo nunca se lo había escuchado por lo menos de una forma tan contundente, pero ayer sí decía Videgaray que si era necesario pues se levantaban de la mesa y abandonaban el TLCAN, pero yo nunca le había escuchado la frase levantarse de la mesa. Ya lo había dicho. Podría ser el puro discurso. Ya lo había dicho Ildefonso Guajardo varias veces, ya lo había mencionado, pero el tema ahí nos decía ustedes que tendríamos que esperar a que lo hagan primero ellos, ¿no? Así es,
yo creo que eso es lo que habría que esperar, porque si no, insisto, sería darle elementos al presidente Trump, y más bien lo que hay que hacer es en todo caso hacérselo muy costoso, muy difícil, de tal manera que se pueda lograr evitar la salida del Telecán por esa vía. Es cierto que en Estados Unidos hay muchos intereses, muchas empresas, muchas organizaciones que están a favor de mantener el Telecán, que en el caso de que Trump efectivamente hiciera un intento por acabarlo, se organizarían y participarían muy activamente en contra de esa situación. Por otro lado está el hecho de que el Congreso norteamericano, donde los demócratas seguramente se opondrían a esa situación y algunos republicanos se opondrían a la salida del Telecán, pues también podrían bloquearlo, de tal manera que quedaría simplemente como un discurso y quizá llevaría a esta situación a un impasse, a una especie de limbo en donde el presidente de Estados Unidos se quiere salir, pero no hay condiciones para hacerlo. Pero al menos es una situación que puede prolongarse durante un cierto tiempo y le daría espacio al gobierno mexicano pues para repensar mejor la estrategia y tener en todo caso un plan alternativo que, como decía antes, no lo tiene porque simplemente en su estrategia, en su visión que planteó, no se prepararon para eso. No se prepararon para esto y entonces estamos por eso en esta circunstancia en donde el gobierno me parece que no está listo para una situación posible como la que estamos hablando ahora mismo. Doctor Esquivel, esto que propone Donald Trump de si acabamos con el TLC, me interesa más un acuerdo bilateral, ¿nos convendría a México? Bueno, no, porque en realidad lo que debemos buscar mantenerse es el acuerdo trilateral, porque en el acuerdo bilateral simplemente creo que lo que quiere separar Trump es a Canadá de México. Y está dispuesto con Canadá a tener un tipo de acuerdo mucho más parejo, mucho más en el cual los dos países están bien representados sus intereses, pero en el caso con México lo que quiere es un acuerdo bilateral en el cual México ceda muchas cosas. Claro. Y claro que en una negociación bilateral pues tiene mucho más poder de negociación Estados Unidos, simplemente por razones de tamaño y de poderío, etcétera. Y en ese sentido es lo que busca. Y creo que eso es lo que debemos, no queremos salirnos de este marco de negociación trilateral para pasar a uno bilateral donde claramente las perspectivas para nosotros serían no tan favorables y además pues sería a partir de